Uno. Y bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos de vuelta a este espacio de diálogo, de reflexión que nos reúne aquí. Hoy vamos a reanudar nuestros conversatorios y lo haremos a partir de un texto que no es sencillo, un texto más bien intenso, complejo, desafiante también diría yo, de la filósofa argentina Leonor Silvestri, Ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres. En él encontramos reflexiones radicales sobre los cuerpos, los deseos, las relaciones, sobre los sistemas de control que estructuran nuestras vidas afectivas, y esto la autora lo hace a través de una mirada crítica, de repente incluso incendiaria, ¿no? Sobre las concepciones tradicionales y heteronormadas del amor. Tanto que me parece interesante señalar que en el texto este amor se vuelve un juego de palabra crítico, ¿no? Como una variación de la palabra amo. Y todo esto nos plantea el reto de pensar, de imaginar nuevas formas de afectividad que no estén ya sometidas a este amor tiránico o al heterocapitalismo y a la opresión del amor romántico. Y bueno, le cedemos la palabra a nuestra compañera Magda Aranda, que quien nos propuso esta lectura para que nos pueda un poco hablar desde su punto de vista. Adelante, Magda, por favor. Gracias. Básicamente la intención de proponer el texto para discutir tiene que ver con el hecho de que lo he leído y releído desde hace algún tiempo, por ahí como desde 2018, y pues no encontraba como con quién conversarlo, ¿no? Sobre todo porque creo que es un tema o aborda temas que son como muy centrales, tanto en el estudio de las corporalidades y los feminismos, y que casi nunca le veo referenciado. Mm, el texto me gusta y también por eso era como una invitación a conversarlo, porque me interesan las provocaciones que están ahí, ¿no? Me interesa todo lo que pone sobre la crítica que propone con respecto a la heterosexualidad, a, a las pues sí, al amor mismo, ¿no? Una nueva visión de la ética, ¿no? Y y que bueno, es provocador en el sentido de que da pistas, ¿no? Para ir a buscar, para curiosear en estas prácticas vitales, ¿no? O en nuestras prácticas vitales. Entonces, me parece que es un análisis muy rico, no solamente de que, en el sentido de que hay como recorridos conceptuales, históricos, ¿no? Teóricos y conceptuales para hablar de estos términos, sino que también los entrecruza, ¿no? Y habla de las producciones de estos elementos ahí estructurantes. Pues básicamente la idea de presentar el texto aquí, de compartírselos a ustedes, es que, pues eso, que la pensemos juntos y que, pues nada, que lo que nos provoque ponerlo aquí, ¿no? Eso, básicamente. Y excelente, Magda, muchas gracias. Y de hecho, si tú mencionabas el concepto de ética que está en el título. Ajá. Me parece que ya desde el principio del texto es algo como provocador y muy interesante, ¿no? Em, por ejemplo, o sea, te construye, reescribe lo que es ética desde el punto de vista del cuerpo, ¿no? Me permito como leer el fragmentito que dice: una ética se opone a la moral. Ética, siguiendo a Spinoza y Deleuze, es la disciplina de lo bueno para mi cuerpo, es Sí. decir, aquello que estimula e incrementa mis pasiones alegres y mis potencias, aquello que me compone con más cuerpos y en más afinidades y alegrías. Y pues en este
ese breve fragmento ya hay mucho, ¿no? De lo que nos hablará la autora, ¿no? En primer lugar, poniendo en el centro el texto y poniéndolo en plural también, ¿no? Para salir de esta perspectiva individualista, de esta que nos hace crecer, ¿no? A través de la cultura romántica, idealizada y muy ensimismada, ¿no? De yo, mi cuerpo, yo, mi amor, mi alma, mi sentimiento, ¿no? Y lo declina como ya en plural, ¿no? Hablando de me compone con más cuerpo, más afinidades y alegría, y luego para llegar a esta propuesta de la manada, que también como me parece muy interesante, ¿no? Y bueno, aquí seguimos, por favor, en la conversación. Y creo que es interesante solamente para aportar un poquito a lo que acabas de decir. Creo que esta idea del incremento de las pasiones, ¿no? Y de las potencias. em, También creo que es muy importante porque, o al menos a mí me parece muy atractivo esta idea de creer en la autodeterminación, pero sin terminar como en una cuestión muy individualista, ¿no? Muy cerrada, pues, a la colectividad, sino todo lo contrario, ¿no? Una determinación en tanto que, o esa autodeterminación, individual facilita la existencia o la coexistencia de los demás, ¿no? Entonces, creo que eso también es súper interesante y también muy poco practicado, ¿no? Eso, para decir sobre el amatorio, sobre las cuestiones amatorias, ¿no? Se, se me hace que los compañeros están tímidos. ¿No? Ya ¿Qué les sabe, parece el al texto? principio, luego ya habrá que preguntarle. Mario, adelante. Bueno, es que yo pensaba que se iba a lanzar alguna pregunta, pero sí, ok, así de forma general, yo, a mí me encantó el texto. O sea, sí de inicio puedo decirlo así, a mí me encantó el texto porque eh, resuena muchísimo con muchísimos aspectos personales, la verdad. Muy contrario a lo que podría parecer como, a mí no me pareció un texto nada denso en lo personal, me pareció un texto tal vez por afinidades teóricas, por afinidades escriturales y por afinidades también como en ciertas cuestiones de posicionamiento, me sentí como que estaba leyendo algo que era completamente natural a mi forma de pensar. Entonces, la realidad es que fluí muchísimo con el texto. El texto lo leí con muchísima rapidez, repasando muchas partes, porque la verdad me parecían muy poderosas. Debo decir que sobre todo me hizo recordar un texto que había leído ya hace varios años, que se llama La ética promiscua, un texto que tiene ciertas cosas parecidas, pero no completamente, va un poquito por otro lado, pero tiene ciertas cuestiones ahí. Nada más ahí lo que siento que no podría concordar es que aquí Silvestri justamente el término de promiscuidad lo entiende, bueno, creo que en ambos libros se entiende de una manera muy parecida, muy parecida, dándole como una reivindicación a lo que normalmente se entiende por promiscuo, ¿no? O sea, o por promiscuidad como tal. Pero la verdad es que a mí esta ética, pensando sobre el cuerpo, repensando el concepto del amor, me parece algo muy interesante. Me gusta la idea bastante y como que la esgrimo también, al igual que la autora, sobre cómo el amor, que lo pone en mayúscula, justamente este amor, pues es una de las armas más terribles, ¿no? Este amor romántico, esta, de una de estas armas de las más filosas y como peligrosas que tiene justamente como el patriarcado, la cuestión heteronormada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cómo es realmente un arma potente dentro de esta cuestión ideológica, ¿no? Y eso lo sostengo por completo y resueno con ese tipo de pensamiento, porque efectivamente me parece que cuando hablamos de cuerpo, una cosa que yo siento que es olvidada y que siento que la autora la trae muy bien a la mesa es la cuestión de que nuestros cuerpos pues también están encuadrados, ¿no? Están encuadrados dentro de
un cierto sistema, dentro de una cierta ideología, dentro de una cierta política. Habla mucho aquí de la biopolítica, cómo nuestros cuerpos son pensados biopolíticamente, cómo son utilizados, manipulados, accionados. Entonces, me parece muy interesante eso, ¿no? Y debo decir que incluso desde una perspectiva como muy de la hechura del texto, la manera, porque desde el principio lo deja claro, ¿no? O sea, voy a hacer un texto filosófico, pero no solo filosófico, filosófico poético, que es una tradición que no es nada nueva, o sea, hay cantidad de filósofos, filósofas que han hecho este trabajo durante muchísimos siglos y que siempre siento yo que son un poco puestos como a un lado, como que cuando se van por estas vías más creativas también de la escritura, parece que hay un punto donde no sé, pienso hasta en el propio Nietzsche, ¿no? Que hay muchas personas que dentro de la propia filosofía como que les gusta, pero parece un gusto culposo al mismo tiempo, porque Nietzsche justamente hacía su filosofía de una manera muy literaria, con tintes de una forma muy literaria, que como que parece que es para la juventud, ¿no? Como que Nietzsche lo debes leer en la juventud y luego ya, como que te vas con los serios, los que sí escriben de una manera sistemática. Entonces, aquí me pasó un poco así, fue un texto muy fresco de leer y de verdad es que todo lo que va hablando acerca de volvernos manada, de olvidarnos justamente de esta cuestión como individualista, como ahorita lo decía Magda, por ejemplo, esta cuestión, sí estamos en una época y hay gente que ha dicho que estamos como en una, pues hay tantos términos, ¿no? O sea, que realmente nos hemos vuelto de individualidades excesivamente aisladas, nos hemos hecho como insulares, como que estamos en la época de la hiperconexión, pero al mismo tiempo no estamos conectados, estamos como en una especie de solipsismos. O sea, hay tantas cosas ahorita que nos dicen, ¿no? Pero esto me parece bien interesante, o sea, el hecho de pensarnos como que podemos amar, o sea, el amor justamente como un concepto revolucionario y no solamente justamente romantizado o puesto en esos términos como de esa forma, sino verdaderamente el romper ciertos diques y que esos diques nos permitan la cercanía. O sea, como siempre hemos pensado la cercanía con los otros, siempre en estos términos, ¿no? Como de la media naranja, del encuentro con el príncipe azul, con la princesa, estas metáforas, ¿no? Que son muy viejas, pero que ahí se han ido siempre fosilizando y oxidando en nuestro imaginario, ¿no? De cómo debemos entender muchas cuestiones acerca de cómo debemos vivir el amor. Yo siempre he pensado que este tema del amor a mucha gente le es muy difícil que verdaderamente hagamos una cuestión de discutirlo, ¿no? Porque parece que es un tema intocable en muchos sentidos, dado que pareciera que hasta ese amor romántico es el que nos salva, ¿no? O sea, como que creo que por mucho tiempo la narrativa en la música, en el cine, en tantas cosas, ¿no? Que nos ha bombardeado es este perfil del amor romántico, el amor de pareja, el amor fijo, cerrado, el amor de la dependencia, o sea, como que es la meta máxima, ¿no? Es una meta máxima en muchos sentidos. Por ahí hay algunas pedradas hacia la cuestión gay, o la cuestión lésbica que me encantan porque esas pedradas, bueno, yo mismo las he escrito y resoné muchísimo con ellas, o sea, estas cuestiones de ya como que nos hemos como heteronormado, ¿no? O sea, hay un momento donde se habla de esto como los homosexuales, dígase las lesbianas o gays, en un primer momento tenían su revolución para vivir los cuerpos y la colectividad desde otro punto de vista, pero de repente como que empezaron a meterse ahí en la lógica, ¿no? O sea, ahí hay toda una discusión que de hecho es muy candente esa discusión, pero que ya no es tan traída. Debo decirlo ahí, como que me auno a Magda, porque me parece que este tema parece un tema resuelto, parece un tema resuelto como, sí, pues es que como estamos en la época de la deconstrucción y como estamos en la época de los sentimientos y las emociones, y como estamos en esta época en donde ponemos E al final y hacemos todas estas cosas, como que el tema amatorio pues ya está bien rebasado, ¿no? Como vamos a ocuparnos de otras cosas, pero, pero verdaderamente estará rebasado, porque yo por lo menos en mis entornos veo que la heteronormatividad es todavía una ley, pero
poderosa, ¿no? Y que simbra ahí absolutamente muchos comportamientos, muchas formas. Es un texto que me gustó en ese sentido, no es un texto que lo sentí ay, ¿en qué texto literario puedo aplicarlo? ¿O en qué obra de arte? Sí puede ser, creo que también hay cosas ahí que podrían utilizarse para leer mucha literatura que se está haciendo actualmente, porque hay mucha literatura que habla de estas otras lógicas del amor. Sí existen ya novelas, ubico poesía que lo hace, que hablan del gozo, como lo está poniendo Silvestre aquí, porque creo que el tema del deseo y el gozo también es muy importante en lo que ella trata, ¿no? Pero más allá de verlo en esas aplicaciones o para hacer una lectura crítica, lo veía mucho como hasta en mi propia vida, ¿no? O sea, como decir, vaya, estoy rodeado y bombardeado de esto, por mil lados, mil cosas, mil conocidos, mil gente que tengo cercana y hasta en muchas cosas de manera personal están ahí, ¿no? O sea, realmente creo que después estos temas. Creo que un tema que se ha perdido mucho y que estos libros me parece que lo traen muy bien como a flote, es que hemos perdido como de vista que realmente no hemos terminado de ser completamente críticos, críticas con la cuestión de la heteronorma. Pareciera que ya la superamos, pareciera que ya la vencimos, pareciera que ya estamos bien deconstruidas y todo está bien, pero a veces digo, híjole, o sea, estas lógicas del celo, estas lógicas de cómo vivimos la sexualidad, todo esto, me parece que vienen y siguen siendo bien necesarias porque creo que muchas veces los temas que más perdemos de vista, incluso académicamente, son los más básicos que hay, porque justamente son básicos y creemos que ya los resolvimos y que ya empezamos a hablar de otras cosas que pareciera que son más importantes y que tienen su importancia, o sea, sin duda alguna. Sin embargo, como que yo a veces me preguntaría, ok, y si analizamos mucho esos problemas de fondo, tal vez estas cosas tienen que ver en el por qué no hemos podido realmente hacer otros cambios, ¿no? A mí me pareció precioso en ese sentido el texto, porque de verdad la forma en que habla de la sexualidad, la forma en que habla de la corporalidad, la forma en que habla del amor, estos aforismos que va soltando. Me gustaron estos capítulos que son muy de anáforas, ¿no? Que va soltando la misma anáfora de principio a final y, o sea, sí, efectivamente tiene todo un ritmo poético. Es un texto que puede leerse también desde una perspectiva crítica literaria, sin lugar a dudas, más la filosófica. Pero la verdad es que me gustan este tipo de textos porque sí se nota que la idea es agarrar, no se me acordaba mucho de estas revueltas, ¿no? Estas marchas donde prendían una botella de vidrio con algo de alcohol adentro y que ponían el fuego y la lanzaban, ¿no? Y explotaba. Así lo sentí este libro, o sea, como esas ganas de incendio que es muy de la anarquía, por supuesto es una cuestión muy unida al sentido anárquico, entonces me gusta esto, o sea, la verdad es que los textos anárquicos no creo que haya otra forma de hacerlos, no me imagino un texto anárquico impuesto de una manera más rudimentaria, ¿no? O sea, creo que la propia configuración de la prosa o de la forma de poética que utiliza no podría ser de otra manera. O sea, y de verdad que yo doy un gran aplauso a esas pedradas a mi colectivo, ¿no? Porque de verdad a mi colectivo siento que le hacen falta muchas pedradas que yo mismo he intentado escribir y que veo que confrontan y que no son bienvenidas, porque estamos ocupados con otros temas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hablé un montón. Ya habían dicho ustedes que no estábamos hablando y ya tomé un montón la palabra. Pero bueno, si alguien quiere continuar, adelante. Sí, bueno, para continuar, pues yo no conocía el libro. En ese sentido, pues gracias, Marta, por acercarnos. Te escuchamos muy bajo, me parece, Manuel. No sé si ya se escucha un poco mejor. Bueno, trataré de solucionarlo, hablando un poco más fuerte, pero bueno, gracias Magda por acercarnos a este texto, yo lo desconocía, y concuerdo con lo que ya se ha mencionado.
Es un texto que se lee de forma amena, un texto que se lee de forma rápida, mejor dicho, pero no por eso deja de plantear ciertas cuestiones que resultan bastante interesantes, ¿no? Respecto a los temas tópicos que plantea, ¿no? Eh, de entrada, lo que me llama la atención es cómo clasificar el texto, si es que se puede clasificar, ¿no? Y en ese sentido, me pregunto o considero que es difícil de encasillar al texto, ¿no? Y no lo digo como algo despectivo, sino al contrario, me parece que la intención de la autora es, podría ser, digamos, resultar inclasificable, de no encajar dentro de un género literario, filosófico, académico, y creo que esa puede ser una virtud del texto, ¿no? Y por otra parte, bueno, leyendo el texto desde una mirada histórica o antropológica, me hizo recordar o me plantea, evoca ciertos autores ingleses, historiadores ingleses, como E.P. Thompson, como Eric Hobsbawm, que hablan precisamente de estos trabajadores ingleses del siglo XIX, y también en una, digamos, mirada histórica, lectura histórica del texto y haciendo eco de lo que preguntaba Mario respecto a cuestiones que pueden ser consideradas ya superadas. Yo también me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto están superadas algunos de los planteamientos que hace la autora? Y en lo particular me pregunto, por ejemplo, si, si estas cuestiones respecto al cuerpo, respecto a los sentimientos, a las emociones, podemos considerarlas como un desarrollo o como digamos, como un desarrollo evolucionista. Y trato de explicarme. Eh, digamos, así como se desenvuelve la sociedad, la tecnología, que va cambiando paulatinamente, constantemente, podemos pensar, o me pregunto, si las éticas, si la moral, si las consideraciones respecto al cuerpo, los cuerpos, también, digamos, evolucionan. Y en ese sentido, de una consideración, planteamiento corporal o sobre el amor, pasa o se desarrolla de un estadio rudimentario, tosco, hacia donde podríamos, me pregunto, donde podríamos incluir esa idea, noción del amor romántico, eh, digamos, evoluciona, se transforma a una idea, a unas prácticas morales más desarrolladas, más acabadas, y en ese sentido, esa idea del amor romántico quedó ya, digamos, superada. Eh, Me parece que, digamos, conviven esas ideas, planteamientos del amor para bien y para mal en la sociedad actualmente, ¿no? Eh, pero bueno, es una pregunta general que me planteo o que me hizo plantear el texto. Y bueno, sería un primer comentario acerca de mi experiencia con el mismo. Pues muchas gracias, Mario, Manuel. Pues personalmente yo no hablaría de evolución. Eh,
en realidad si tuviéramos que darle un nombre sería más bien como involución, ¿no? Como lo vería yo, como de quitarnos de encima siglos de postulados basados en esta separación alma y cuerpo, en la racionalidad de las emociones, ¿no? Porque me parece que lo que nos plantea, por ejemplo, esta poética de la autora sería más bien como un regreso a, ¿cómo podemos decir? A nuestra misma naturaleza, ¿no? Misma naturaleza de alguna manera animal, como lo reclama la metáfora, no que no solo es metáfora, esta de la manada, ¿no? De volver a ser como manada, a ser como un cuerpo colectivo, etcétera, ¿no? Y bueno, y esta pregunta justamente que nos lanzaba Mario, o sea, definitivamente seguimos en la heteronorma y creo que en la respuesta sobre la causa de esto la da la misma autora, ¿no? En la conexión, que obviamente no la descubre ella, ¿no? Que la vivimos cada día, ¿no? Con el capitalismo, con el hecho que nosotros somos productos del sistema capitalismo, el mismo amor es un producto de este capitalismo y entonces está sujeto a estas reglas, a estas dinámicas de mercado y bueno, estamos en este que es casi universalmente reconocido como el mes del amor, ¿no? Con todo lo que sobra subrayar de esto. Pero bueno, ya para seguir, Magda, no sé si ya crees que es momento de lanzar las preguntas que nos tenías preparado. Sí, sí podríamos, aunque me gustaría hacer como comentarios de lo que dijeron ustedes. Em, con respecto a lo que estabas hablando, Mario, em, creo que el propio libro expone o el propio texto expone esa producción misma del sistema heteropatriarcal capitalista, ¿no? Y parte de la producción es convertirnos de toda la producción, ¿verdad? De ese sistema, ¿verdad? Que parece uno, pero que funcionan, parece que separados, pero de la misma manera, para las mismas funciones. Em, Creo que uno de esos elementos que no permiten que retomemos textos como el de Leonor o de luditas sexuales, creo que tiene que ver con que preferimos simplemente em, que nos digan cómo actuar, ¿no? Que alguien venga y nos proponga maneras de actuar, ¿no? Creo que en la vasta literatura, por ejemplo, que hay sobre las problemáticas sociales y de superación personal, pienso mucho en la producción que se hace desde Norteamérica, en donde ante las problemáticas sociales te dan la lista, ¿no? De 10 pasos a seguir para vencer las problemáticas, ¿no? Entonces creo que estamos muy acostumbrados en este sistema heterosexual, patriarcal, capitalista, a esperar eso, ¿no? Es parte de lo que produce el propio sistema, obedecer y obedecer bien, ¿no? Entonces, por qué luego no nos interesa adentrarnos a la crítica, al tanteo y a la curiosidad, ¿no? Infinita a la que nos invita el texto de Leonor? Pues justamente por eso, porque creo que es peligroso, ¿no? Da miedo la libertad, lo dice ella en repetidas ocasiones. Porque no sabemos hasta dónde la potencia de nuestro cuerpo puede llegar, ¿no? Entonces es preferible vivir una vida muy predecible donde me digan qué vivir, ¿no? Y creo que eso tiene un montón que ver con la mala fama que ha tenido el anarquismo desde siempre, ¿no? Y que, pues bueno, Leonor lo dice en reiteradas ocasiones, ¿no? Cuando habla del libro o hace referencia al libro y dice que, bueno, utilizó el término libertario porque hubo un momento en la historia donde lo libertario tenía que ver con lo anarquista, ¿no? Hoy lo podemos relacionar a un montón de otros aspectos, pero el marco, digamos, de acción política y teórica de este deseo libertario es el anarquismo, ¿no? Y que no está por sí mismo funcionando, está muy en condición pensado desde la ética, ¿no? Desde una ética que permita, pues, un cuerpo que sea alegre, ¿no? No un cuerpo que esté deprimido, como en el propio sistema se nos invita a estar, ¿no? Deprimidos, tristes, eh,
En fin, ¿no? Entonces creo que nos cuesta mucho cuestionar la heterosexualidad porque es mucho más fácil sucumbir a ella, ¿no? Eso de encontrarte compañeras o compañeros que estén dispuestos a establecer relaciones no fundamentadas en el puro deseo espontáneo, pues está caramba, ¿verdad? O sea, el deseo hasta a la ultranza, ¿no? Construyéndolo, buscándolo. em, pues es difícil encontrarte personas que quieran como aventurarse a ello, ¿no? Em, por un lado tenemos un sistema en donde se nos vende como felicidad lo dado, lo estructurado, lo seguro, y por el otro lado tenemos una propuesta, ¿verdad? Que creo que funciona y que al menos pienso en mujeres como yo, que desde hace mucho tiempo están tratando de buscar maneras de existir, ¿no? O de tener una práctica vital. Que esté alejada de esas elementos que nos constriñen, ¿no? Entonces creo que el texto es para quienes queremos tantear otras formas de existir y de relacionarnos sin eso establecido. Porque como ya lo dijiste, Mario, habemos muchas personas que por nuestras propias corporalidades o nuestros propios deseos, pues estamos excluidos, ¿no? De esa lógica que impera, ¿verdad? En la actualidad. Entonces, en ese sentido, creo que es muy provocador, porque no da soluciones el libro, ¿verdad? Propone, incita, provoca. Y eso es lo que más me gusta. Con respecto a la idea de esta pregunta que se hace Manuel sobre cómo se podrá calificar el texto. Em, Creo que es importante como entender o para mí es un texto que está abordando una problemática y que no la está abordando desde un solo marco, una sola campo disciplinar, ¿no? Sino que va y viene, y eso me parece súper interesante y súper como satisfactorio de leer, ¿no? Porque no solamente filosofía, viene cuestiones del arte y viene desde la práctica política, ¿no? Y te lanza por ahí una serie de datos de acervo histórico y va y viene y soluciona problemáticas socioantropológicas, ¿no? Y, en fin, entonces creo que a lo mejor sería como un poco, no sé, ¿verdad? Interesante que lo determináramos, ¿no? Así como o lo encasilláramos o clasificáramos el texto en sí. También otra cosa que creo que es evidente de todo el texto de Leonor es que, como dices, Viallo, no en ningún momento ella hace la separación entre la mente y el cuerpo, ¿ah? Está funcionando, o sea, habla del cuerpo como esa entidad que no solamente piensa, sino también que siente, ¿no? Y en ese sentido piensa todo lo que está diciendo, ¿no? Em, y, y bueno, creo que por eso, o al menos para mí, es tan creíble, ¿no? Porque no veo estas distancias entre su erudición o sus abstracciones y la práctica o la praxis vital, ¿no? Lo noto todo el tiempo, lo noto todo el tiempo. Y en ese sentido me parece súper consistente todo lo que ahí aborda. Y además como feminista, ¿verdad? O como quien está cerca de esos espacios, pues también soluciona un montón de interrogantes, ¿no? De las incongruencias que nos encontramos con el feminismo cotidiano, y que ella las pone ahí y al final termina diciendo, mire, no tengo nada resuelto, no estoy menos sola, ¿no? Eh, pero esto es la ética amatoria, seguir buscando hasta el final, ¿verdad? Seguir intentando, buscando, ¿no? Construyendo, repensando, desdiciéndonos, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso es interesantísimo de leer. Bueno, están sobre las preguntas que había de alguna manera preparado, aunque escuchándoles, quién sabe si
si sean en este momento pertinentes, pero bueno, ¿ah? Como para que lleve también la conversación algo de, pues como de sentido, ahí les van. ¿Habías pensado en alguna en particular de las que te propuse, vía yo? ¿O lanzo así como, no te escuchamos? ¿Cómo las propusiste? Tenían como su secuencia, su lógica, así que, pero como tú lo sientas, o sea, puedes libres de invertir, de elegir una, empezar la primera, así como no tampoco nosotros queremos ser como muy formales en cuanto a género de conversatorio, pues. Bueno, es que creo que de alguna manera ya las hemos tocado, ¿verdad? Algunas. Entonces, ¿qué les parece si se las lanzo, compañeros, y cada quien como toma si quiere contestar alguna o abordar alguna? A ver, así, les recuerdo que mi formación es de socioantropología, entonces, ¿verdad? Por si la manera en que construí las preguntas están ahí muy dirigidas. Pues bueno, la primera es, ¿cuáles y cómo se construyen las estructuras de poder y o normas culturales que influyen en las relaciones amorosas contemporáneas? ¿Cómo podemos construir relaciones amorosas más justas, igualitarias y libres? Que bueno, el título es una provocación para ello, ¿cierto? También cómo vinculamos el amor o la acción amatoria y la política, que también creo que es algo que el texto aborda. Cómo construir una ética amatoria acorde a la diversidad en general, ¿no? La diversidad de género y su deconstrucción, ¿no? La raza y, en fin, la clase, orientación sexual y corporalidad. Creo que se entiende lo que quiero preguntar. Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre una ética amatoria o una ética del amor, ¿no? Tradicional y la ética amatoria que propone Leo Silvestre o luditas sexuales? Ahí están las preguntas, compañeros. Pues entonces hay que empezar, yo creo que luego van a fluir. Así tú Ok. misma Marta, o alguien más quiera empezar a hablar de eso. Yo nomás agrego lo que tú decías antes, creo que a pesar de todo, el horizonte del amor romántico, a pesar de todo lo que nos ha hecho y nos hace sufrir, sigue siendo como un horizonte consolatorio, ¿no? Entonces, por eso como salir de allá sí implica esa voluntad radical, anárquica, ¿no? Como en la política, como en el amor, o sea, como tú dices, no hay un camino trazado, ¿no? Y es algo que finalmente se experimenta corporalmente, se vive y a esto agrego que esta idea de la manada, esta idea de conectar con otros cuerpos es como muy linda, pero tal vez también un poco utópica, ¿no? Porque es en esto que el problema es que en esto no nos chocamos, nuestra voluntad con nuestras limitaciones también va a chocar con las personas que nos encontramos, y esto lo digo sin un juicio, sin ninguna superioridad moral, pero simplemente por las etapas diferentes, por las experiencias diferentes que hemos vivido, ¿no? Por las orientaciones diferentes. Y, y sí, definitivamente es un gran reto, no digo utopía, no en un sentido ni negativo ni positivo, ¿no? Como algo al horizonte que alcanzar, pues. Sí, sí, eso, no creo que ni siquiera yo lo tengo resuelto, pero creo que pensar que no hay otra posibilidad más que eso es lo que me parece peligroso, porque estoy completamente de acuerdo contigo cuando, o sea, sé las implicaciones de tener o establecer relaciones en donde o tienen un tiempo determinado, ¿verdad? Y terminan fallando, o simplemente creces, evolucionas, lees otras cosas, bueno, evolucionar, ¿verdad? Creces o piensas otras cosas, cambias, en fin. Pero creo que lo anárquico, lo libertario de ello, es seguir creyendo que hay posibilidad de crear con otros, ¿verdad? Y que las relaciones funcionan en el momento en que se establecen, ¿no?
Creo que en ningún momento la propuesta va como de pensar en un ideal, ¿no? De relación, ¿no? Todo lo contrario. Em, y eso, bueno, repito, eso me parece súper, súper atractivo. Em, Porque creo que también la idea de la amistad y de estar en colectivo, luego también cae en prácticas, pues que están bien romantizadas, ¿no? Y que funcionan muy similar a la cuestión de la pareja y del amor romántico, ¿no? O sea, si no eres humilde, perdón, si no es sublime, si no es el único, si no es monogámico, si no es intenso, ¿verdad? Si no es nada más contigo, pues entonces no es. Y pues la propuesta es otra muy diferente. La condición amatoria es justamente entender las individualidades y que el deseo no solamente sea sexual, ¿no? Sino que hay un deseo de permanecer, de crear, de pensar juntos. Y no importa si no te veo, si sí te veo, tiene que ver con eso, con una intencionalidad de, pues eso, de afectarnos alegremente, ¿no? No de tener esa amistad para toda la vida, y, ¿no? En fin, nada más eso. Espero haber sido clara. Bastante clara. Yo quisiera agregar que desde mi forma personal vivo las relaciones abiertas. Entonces, es parte de un posicionamiento. Bueno, lo voy a decir así abiertamente, no creo en la monogamia. Y la verdad es que, vaya, no la practico, puedo entender la lógica y puedo entender de dónde viene. Siempre me ha parecido una institución mañosa, personalmente hablando, sobre todo cuando se vive desde esta cuestión justamente fuertemente romantizada y en todo lo que justamente Silvestri critica. Ojo, no quiero decir que no crea en las personas que verdaderamente puedan vivirlo de esta manera, o sea, que verdaderamente puedan estar uno a uno, sea cual sea la diversidad en esas parejas. A lo que intento referirme es más como no creo en la monogamia, como nos la han institucionalizado, como políticamente se ha ensamblado durante tantos siglos, ¿no? Porque yo creo que justamente muchas cosas que critica Silvestri aquí, la posesión, el sentido del complemento, el sentido de cómo hay una persona destinada, predestinada, siempre esta lógica teleológica, ¿no? De que hay un fin para las cosas y que realmente aquí veo que hay esa ruptura, ¿no? En el hecho de pensar, vaya, o sea, realmente mi sexualidad, mi cariño, mi amor, el compartir. Me gusta los matices que pone Silvestri en el concepto de intimidad, cuando casi al final nos dice que la intimidad la solemos pensar siempre como un sinónimo de coito, de sexo, cuando en realidad puede tener muchísimos otros matices, ¿no? Creo que a veces podría parecer que el texto de Silvestri invita justamente una cuestión hipersexual, ¿no? Pero yo creo que es todo lo contrario. O sea, yo creo que realmente la invitación es, el sexo está incluido, por supuesto, pero realmente también pensar y desmantelar que el amor siempre lo hemos entendido bajo una lupa o una óptica sexual, ¿no? Yo siempre diré que una de las cosas de las peores que le pudo pasar a Occidente es que empezáramos a decirle al sexo a hacer el amor, porque realmente ahí hay unas implicaciones. Digo, yo sé que puede variar en las lenguas la manera en que hablamos de esto, pero por lo menos en el español, para mí es una de las cosas que le ha dado más en la torre a toda esta cuestión, porque la realidad es que siempre la sexualidad debemos verla en el sentido del amor y el amor romántico. Ajá, o sea, porque no es cualquier amor el que está estipulado ahí. Es una lógica muy particular del amor
que yo siento que vendría bien desmantelarla. O sea, yo me preguntaría, ¿verdaderamente hacemos el amor o qué tipo de amor estamos haciendo, ¿no? Porque estas cuestiones de me apropio del otro, de la otra, porque tuvimos relaciones sexuales, la lógica donde el sexo siempre es solo penetración, la lógica donde parece que otras partes que son erógenas no tienen nada que ver en la relación sexual, y las partes donde también la intimidad es otras cosas, ¿no? Ternura, cariño, cercanía, sentirte apapachado, sentirte acompañado por alguien. O sea, estas cosas me parecen preciosas porque verdaderamente son cosas donde digo, masticamos, remasticamos sexo todo el tiempo y pareciera que es la única lógica también en ese amor romántico. O sea, la gente habla del amor romántico a veces como si fuera una cosa muy pudorosa, porque pareciera que hay también esta idea, ¿no? De acercarnos a alguien con cierto pudor, como que hay el flirteo, hay el ligue, como le queramos llamar, y hay todo un proceso ritualístico, ¿no? Que nos lleva hacia el matrimonio, que nos lleva hacia la relación sexual, que nos lleva hacia todas esas instituciones. Pero realmente yo a veces como que me preguntaría y diría, es que realmente todas estas lógicas, ¿a qué nos llevan al final del día? O sea, la cuestión posesiva, por ejemplo, del otro, de la otra, del otro, me parece una cuestión terrible, ¿no? Y me parece que Silvestri lo lleva hasta lugares que van más allá incluso de la cuestión humana. O sea, porque dices que este sentido de que nos creemos como en una cuestión posesiva, que siempre tenemos metáforas de posesión, usamos y reusamos estos tipos de pronombre, ¿no? Posesivos para tantas cosas. También hablan mucho de nuestra lógica, pues muy occidental, de cómo volteamos a ver incluso otros seres, ¿no? Pienso cómo lo de Silvestre también tiene reflexiones para cuestiones como el veganismo, cuestiones como el capacitismo inclusive, o sea, cómo volteamos a ver lo otro de manera objetual, cosificada. O sea, creo que hay alcances ahí que tal vez no son el meollo final del texto, pero que creo que brindan reflexiones. Entonces, sobre todo yo creo que este desmantelamiento del sentido posesivo es importante, porque a veces la gente, cuando yo expongo personalmente que tengo una relación abierta, viene inmediatamente a esto, tu relación no es real. Ajá, tú no tienes nada. Entonces es como si no tuvieran nada. Son las expresiones típicas y arquetípicas, diría incluso, que uno se topa cuando expone. Ujú. Porque yo procuro ser una persona con mucha responsabilidad de decir lo que tengo y lo que puedo ofrecer. Mucha gente que no lo dice. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que vayas ahí como flirteando con alguien para después salir con esto. No, creo que debe haber responsabilidad desde el inicio. Y la realidad es que yo creo que, ¿por qué no podemos pensar en esta lógica? O me pasa cuando veo publicaciones en Facebook donde dicen que tres chicos se casan, ¿no? Y que empiezan los típicos comentarios de, si con dos no se puede, ¿cómo van a ser tres? Si entre dos hay un montón de problemas, ¿cómo van a ser tres? Pero ahí es donde digo, es que ahí está este lente completamente heteronormado que siempre hemos dirigido para voltear a ver estos tipos de relacionamiento. Entonces, un poco yéndose a una de las preguntas, ¿cómo se instituye pues estas cuestiones de poder? Pues sí, o sea, para empezar el sentido de pareja, ¿no? El sentido de pareja complementaria, el sentido de una cosa que no podemos escapar y que no hemos podido escapar, la lógica que debe haber una cuestión femenina y una cuestión masculina, yo la veo hasta en mi gremio, ¿no? O sea, tiene que haber un pasivo, tiene que haber un activo, si vas con las chicas lesbianas es lo mismo, ¿quién es la pasiva, quién es la activa? Siempre tenemos estas discusiones, quién es la mujer, quién es el hombre, quién tiene el rol fuerte, quién tiene el rol débil, quién lava los trastes, quién sale a la calle a trabajar. O sea, seguimos en estas lógicas, ¿no? Que verdaderamente dirigen tantas cosas y que las vemos en cosas cotidianas bien sencillas, ¿no? O sea, si uno es más dulce, el otro debe ser más fuerte y como más reservado. Si uno es alegre, el otro tiene que ser una persona más seria. ¿Y por qué siempre tenemos que ver? Volvemos a estas ideas tan dicotómicas, ¿no? Siempre, pero siempre debajo de ello hay el complemento. Ajá. Si hay alguien que es muy depresivo, el otro debe ser más alegre. Si este es muy divertido, el otro va a ser serio. Si este sale a trabajar, el otro se queda en casa a hacer los cuidados domésticos. O sea, son cosas que yo digo, ya desde ahí veo un problemón, ¿no?
que verdaderamente está ahí. O sea, esta lógica de poder siempre es eso, es dicotómica, siempre está pensada desde cuestiones heteronormadas, cuestiones de roles, porque todos pareciera que tenemos que estar a la postre de cierta performatividad, tenemos que ser uno de ese binomio, si no lo somos, está mal, o sea, son un montón de cosas, ¿no? Y aquí tal vez estoy trayendo mucha agua de mi molino, pero el texto me sirvió mucho en el sentido de cierta catarsis, porque en realidad sí lo veía desde ahí como diciendo, es que muchas de estas cosas que ella dice, yo las pienso, pero cuando me enfrento a la vida real, cuando me enfrento a las personas con las que platico, soy una especie de error, ¿no? O sea, porque la lógica de cómo pienso el amor o cómo pienso las relaciones irrumpe e inmediatamente soy falso o soy una persona que solamente está como con una careta ahí woke o estos términos que se usan ahora y soy completamente alguien que no tiene palabra, ¿no? Inmediatamente hay una segregación de alguna manera por no cumplir justamente por esto. Pero sí conozco cantidad de parejas que están dispuestas a ser infieles, pero no a tener una relación abierta. Y son cosas donde digo, esta hipocresía, que es muy machista, esta hipocresía del hombre que puede salir a buscar a otra y que en algunas sociedades todavía es justificable, donde la mujer o el otro vato o quien sea que esté ahí de pareja o en matrimonio tiene que decir, pues claro, es que está mal atendido, pues claro, es que le hace falta. Ajá, o sea, estas lógicas también las veo entre gente que no precisamente es heterosexual. Y es donde digo, entonces está todo ahí, o sea, esto ya no es si eres hetero, si eres bi, si eres lesbiana, si eres gay, si eres pansexual, si eres lo que tú quieras ser, o sea, ya no tiene nada que ver con eso, o sea, tiene que ver el hecho de que no estamos verdaderamente, creo yo, haciendo una crítica a esas partes. Ajá, o sea, qué padre que tenemos todo un lenguaje común, qué padre que ya entendimos la diferencia entre sexo y género, qué chido que entendemos la diferencia entre expresión sexual y orientación, qué padre, qué padre. ¿Y este tema para cuándo, no? O sea, yo de verdad, sí me simbra porque de verdad sí como que pienso en tantas de estas cosas y ya no encuentro otro lenguaje más que la ironía para poder hablar sobre esto, porque verdaderamente me parece fuerte cómo están esas estructuras y que son muy evidentes, pero pareciera que vamos a la postre de ellas, ¿no? O sea, vamos a hablar de otros temas y vamos a volver acá. Y ahora solo para cerrar, la monogamia no creo en ella en el sentido de que sea la única vía, porque luego parece que es lo que mucha gente piensa, ¿no? O sea, es la única vía, no. En ese sentido no creo. Creo en la monogamia como una opción, pero me gustaría que hasta la gente que está en monogamia hiciera una reflexión, ¿no? Como decir, ¿cómo vivimos el estar en una relación monógama? Porque si vives una relación monógama en un sentido de posesión, todas estas cosas que Silvestri está criticando, pues entonces sigue siendo parte del problema, o sea, sigue siendo parte de una estructura que se sigue como prolongando, ¿no? Entonces no veo el sentido. E igual con las relaciones abiertas, poliamorosas y tantas vertientes y tantas clasificaciones que están empezando a existir, ¿no? Yo digo, es que el punto es desde dónde lo estamos viendo, que así como hablamos de una diversidad en orientaciones sexuales, en diversidades de tantas cosas, podamos hablar de una diversidad, pero que también haya un respeto que parece imposible al hecho de que cuando dices no soy monógamo, ¡pum!, ¿no? O sea, parece que acabas de incendiar una casa y que hiciste algo terrible, ¿no? Porque, y hay una hipocresía, yo siempre diré, una de las peores cosas justamente de esta cuestión heteronormada, patriarcal, de cómo vivimos el amor romántico es la hipocresía. Y la hipocresía que sobre todo está puesta y que beneficia a los varones principalmente. O sea, esta hipocresía de, es que, pues sí, o sea, es que estás casado, pero puedes hacer tú lo que te plazca porque tienes ese derecho. Y seguimos reduciendo todo a sexo, porque pareciera que estar en pareja es reducirte a un compañero, una compañera o compañera sexual, como si estar con alguien fuera únicamente sexo. Y la verdad es que no, tampoco es eso únicamente. O sea, creo que es más complejo el saber que estás con alguien y que estás acompañando. Nos falta un sentido. O sea, yo sí creo que mucho de lo que nos invita a ella, como de inyectarle esta cuestión, ya no sé si hablar de amor, sino también del cariño,
pienso en la ternura, inyectar otros tipos de formas, porque a veces creo que dejamos al amor ahí como el todo. Tenemos esta idea de esta gran metáfora, ¿no? Del corazón como el centro del amor y el centro de todo lo que da vida. Y parece que el amor es lo que le da vida a todo. Yo digo, ¿y por qué dejamos al amor tan solo? Como si el amor fuera el único que tiene que sostener todas estas cosas. ¿Dónde queda el cariño? ¿Dónde queda el sentido de la intimidad? ¿Dónde queda la ternura? O sea, yo siento que es un andamio de varias cosas, ¿no? Y sí, puede sonar muy utópico y puede sonar así como muy, con intenciones de ese estilo, pero no sé si tanto de esa forma. Pienso en el texto que leíamos del derecho a la ternura, ¿no? Que lo pone en perspectiva desde no sé si utópico, creo que lo pone desde una perspectiva de decir, es que nos hace falta una reconsideración de estas cosas. Y a veces yo digo, oigan, yo también siento que ya el amor ya está ahí todo golpeado y que vienen otros a decir, oigan, también, o sea, el amor no está solo, o sea, se conforma de ciertas cosas que necesitamos reconsiderar y que podemos pensar desde otro lugar. O sea, yo creo que lo que nos falta es ser más críticos, críticas, crítiques en una cuestión de cómo estamos viviendo eso. O sea, me encanta lo que dice de la intimidad, me parece poderoso porque es así como, ¿por qué mi intimidad tiene que reducirse a una persona? Esto puede meterse en debate, por supuesto, pero a lo que quiero ir es, por lo menos yo desde mis perspectivas, sí digo, recuerdo un texto muy poderoso hace muchos años que lo leí de un chico gay justamente que abrió su relación y que él compartió un poco sobre esto y él hablaba y decía, el día que me di cuenta que yo no soy la única persona que puede darle placer a mi novio, hubo una revolución en mi vida, ¿no? Y eso me parece, es fuerte, yo sé que mucha gente eso le puede simbrar, porque estamos bajo una estructura, yo veo esa estructura va a rechinar cuando metamos otra cosa, o sea, por supuesto que sí. Pero a mí me parece fuerte e importante en el sentido de decir, es que creo que nos falta ver con más crítico. Eso que hablamos tanto de que tenemos estos marcos teóricos gigantes para voltear a ver una cosa y que nos dicen en los posgrados, no es que problematiza, problematiza, pero cuando hablamos del amor parece que todo es bien fácil. No hay que problematizar, las respuestas son inmediatas. Ese es un tema ya muy amañado y tú así de, no, es que no lo quieren ver con otras visiones, hoy les parece un tema así, es que es un tema muy delicado, es un tema muy resbaloso. Sí, 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 como cantidad de temas, pero verdaderamente siento que falta ojo crítico, o sea, yo sí creo mucho eso y que ojalá fuera un tema más puesto ahí, ¿no? Siento que falta mucho, mucho como eh, crear más formas de voltear a verlo y hacer una apertura, pero vaya, estamos en una época bien complicada. Si la gente no ha terminado de entender que hemos tenido durante siglos distintas formas de familia, y siguen diciendo que solo hay una, y tú así de, ah, caray, entonces todas las que ha habido, pienso en un país como México que se ha formado de madres solteras y de hogares reconstruidos, o sea, donde la verdad digo, ¿de verdad creen que no, que esto es ahorita, que a alguien se le ocurrió, que es una modita? Pues no, o sea, estas cosas siempre han estado ahí, pero vaya, o sea, esta lógica de voltear a vernos siempre vuelve a ser heteronormada, y es lo que a mí digo, o sea, como que hay una resistencia y siempre volvemos a la heteronorma que él va a decir, no, aquí, o sea, regresense aquí, ¿no? Y ahora váyanse por este otro lado, pero ya no discutan sobre este tema porque no vamos a llegar a nada. Y como que nos rendimos, ¿no? Por eso, porque es como, no, pues no se va a poder hacer nada, o sea, entonces, bueno, otra vez ya hablé un montón. Adelante si alguien quiere hablar, porque es un tema que me simbra mucho. Pues Sí, gracias, Mario. Y bueno, la verdad coincido con todo lo que dijiste y es casi difícil agregar algo más. Quiero un poco redundar en lo que dijiste un poco al final sobre ser crítico, pero también retomando la cuestión de la ternura que tú decías, ¿no? Y yo siento que toda la propuesta de Silvestri no es, o sea, no es una propuesta violenta ni exclusiva, ¿no? No se está imponiendo, o sea, hay una fuerte crítica evidente a la monogamia, ¿no? Sobre todo por esta idea que no solo tiene que ver con la monogamia de la propiedad privada, ¿no? El cuerpo del otro como propiedad privada, que tú también subrayabas, ¿no? A través de esa cuestión de los, de los posesivos
Y ahí también yo en mi vida personal he estado reflexionando sobre esto y no he logrado una alternativa. Lo que me he dicho es que, por ejemplo, decir mi puede ser también una cuestión de cariño más que de posesivo, ¿no? Pero bueno, evidentemente a nivel cultural es esto, ¿no? Entonces decía, yo no, yo que sí me ascribo en la heterosexualidad, por ejemplo, todavía no he experimentado la monogamia. En ningún momento me sentí así como que el discurso de la Silvestri viniera como una imposición. Se me hace exactamente como tú decías, que es como la invitación a poner simplemente en duda esas narraciones únicas, ¿no? Como del deber ser, de la única vía. Y al hacerlo también nos invita a, como decía, a mirarnos, primero que nada nosotros mismos, o sea, a mirarme a mí mismo con cariño y así puedo realmente mirar a los demás con esa misma ternura, ¿no? Y, y sí, bueno, Manuel, adelante. Sí, bueno, concuerdo, Mario pues aborda un montón de temas muy interesantes que están relacionados ahí, ¿no? En el libro. Eh, y en ese sentido, retomo o trato de subrayar lo que varios de ustedes ya han planteado, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Viallo, creo que hay eh, un vínculo, una relación, o un dejo, mejor dicho, de utopía en el texto. Yo encuentro también ese dejo. Ahora, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se interpreta? Bueno, me parece que ya se han planteado diferentes opciones, ¿no? Por otra parte, lo que mencionaba Mario acerca de estos cuerpos encuadrados, él decía, y estoy de acuerdo con él, en el sentido de que los contextos políticos, económicos, a final de cuentas, las estructuras económicas, políticas, a final de cuentas, inciden en la forma en cómo nos representamos, nos manifestamos en una sociedad, ¿no? Y con todo lo bueno y malo que eso implica, ¿no? En ese sentido, por supuesto, estoy de acuerdo con Mario. Pero también me pregunto si otros colectivos, otros grupos, no tienen también, digamos, esos cuadros o marcos que les permiten construir su propio cuerpo, diferente tal vez a esa heteronormatividad, pero al final de cuentas, si no marcos, al menos referencias para construir. Y esto lo menciono, trato de vincular con una visión sociológica, antropológica sobre los cuerpos, en el sentido de que, a final de cuentas, estos marcos o digamos, desarrollo de la persona creo que está vinculado por ejemplo, con un ciclo vital, ¿no? De las expectativas que se tienen sobre las personas a diferentes edades. Y esas expectativas, a final de cuentas, pueden generar bastante estrés en las personas, ¿no? Pero porque a final de cuentas son una especie de guía para las personas, para todos nosotros, y si se crean otras expectativas, a final de cuentas, son eso, ¿no? Guías para desenvolvernos a lo largo del tiempo en nuestra vida. Me pregunto hasta qué punto uno puede ser completamente libre de esas expectativas, sean las que sean. No estoy diciendo que haya mejores, que haya peores, o tal vez sí peores, en referencia a otros marcos,
pero al final de cuentas creo que lo que hacen esas expectativas es tratar de dar orden a nuestras vidas. Insisto, vistas de diferentes perspectivas, algunas pueden ser bastante eh, constreñibles, no sé cuál sea el término para definirlas, pero al final de cuentas, bueno, hay una perspectiva antropológica ahí en el comentario. Y bueno, retomando la pregunta que hacía Magda, digamos, cómo hacer relacionarnos con otras personas, cuerpos, en un término, en términos, digamos, de cordura, simplemente vincularnos con otras personas. Me parece que el respeto y la tolerancia son la base de cualquier relación, ¿no? Sea la persona que sea, desde la perspectiva que esté viendo, analizando un tema, el respeto y la tolerancia, ¿no? Y bueno, ese sería mi comentario. No sé si les parezca bien que para ir cerrando lea un par de citas. ¿Están de acuerdo? Que creo que, pues bueno, ¿quién mejor que la autora para resumir todo esto que estamos poniendo aquí, ¿no? Sobre la mesa. Em, Seguramente se las toparon por ahí, pero bueno, estas son de las que más me gustan de todo el libro. Esta es advertencia. Una ética amatoria del deseo libertario es un medio para adquirir una posición en la guerra en curso. Guerra contra la heteronorma, contra la propiedad privada, contra el cualquierismo que entiende la libertad como todos hacemos lo que nos cante el culo y el resto nos aguanta. Contra el heterocapitalismo, contra la tiranía del yo, el individuo y demás coartadas de la biopolítica y los pornopoderes. Una ética amatoria del deseo libertario es una manera de armar manada, de encontrar la soledad sin quedarse aislada. Una ética amatoria del deseo libertario es un llamamiento. Está destinado a quienes aún pueden oírlo. ¡Au! Y me emociono cada vez que leo esa cita. Y además otra, ¿no? Que tiene que ver con el amor y, bueno, en fin. Por si teníamos dudas, ¿no? Sobre cómo piensa esto. Dice, atreverse a querer sin enamorarse. Atreverse a querer sin enamorarse. Atreverse a querer sin amar románticamente. Eso es afinidad libertaria, libre hasta la libertad absoluta desatada. No genera necesidades, otorga libertades, no destruye, crea. Un deseo que produzca deseos, un deseo que produzca energías, no que las consuma. El deseo deseando el deseo, un deseo que nos lleve en línea recta hacia donde queremos ir en manada. Entonces creo que, ¿ah? ¿Quién mejor ella que para que nos diga sobre el texto? Magda, ¿podría yo agregar una cita más? Por mí está perfecta. Ok, dice, ¿cómo crear prácticas sin fines reproductivos en su sentido anfibiológico? Crear placer, placeres, extrañas formas, no radicadas exclusivamente en lo genital, o incluso prescindentes de ello. Citación desviada de las convenciones que permiten sexualizar y así resemantizar y resignificar, por ejemplo, la noción de propiedad privada que opera configurando no solo el intercambio político-económico, sino las relaciones afectivas todas. También me parece que enmarca muy bien como lo que el texto quiere llegar, ¿no? Como preguntas que al final del día creo que es una cosa muy importante, ¿no? O sea, como no dar soluciones, porque luego pareciera que uno de los meollos, bueno, según lo que yo tengo entendido, el meollo de la filosofía no es tanto dar respuestas, ¿verdad? Pero pareciera que la hemos instrumentalizado mucho, ¿no? También a la filosofía, siempre queremos ver en un sentido operacional, o sea, que nos dé resultados. Este, bueno, o sea, a mí el texto me ha simbrado un montón, debo decirlo. Sí, definitivamente. Y bueno, cambiar el lenguaje, cambiar la pregunta para encontrar otras respuestas, aunque nunca son definitivas.
Y bueno, una de las preguntas de Magda nos preguntaba sobre el vínculo entre política y amor. Y pues se podría hablar mucho al respecto, pero me gustaría cerrar diciendo que hacer este tipo de lectura y conversar así como lo estamos haciendo a partir de esto, creo que todos estemos de acuerdo que sí es un acto político, ¿no? Y es un acto de amor también, insisto, porque eh, el problema principal es esto, ¿no? Y ella lo expresa perfectamente de manera mucho más efectiva y poética de cómo lo voy a decir yo, pero también la cuestión de las expectativas que mencionaba, ¿no? O sea, el punto es poner en tela de juicio esas narraciones, es darnos la posibilidad de querernos y querer más, ¿no? Y bueno, nuevamente agradezco su participación. No sé si tienen algo muy rápido que quiera compartir o Magda, por ejemplo, como promotora del libro, una consideración final antes de despedirnos. Se me ocurre otra cita. Va. ¿Qué les parece? Sí, ya para cerrar. Quienes se desean podrán burlar, superar o transgredir su formación condicionante de la misma manera que el delincuente o vándalo o lumpen puede ser fuerza destructiva contra el Estado. Un instrumento previamente resignificado puede asumir propósitos y efectos para los cuales no fue pensado. De ahí la necesidad de que quienes se desean devengan afines, células, manadas, jauría, dejen de ser pareja. En la vigilia de mi sueño, el deseo nunca es natural ni espontáneo. Una línea de fuga, placeres y cuerpos. Una permanente insurrección sexual. El deseo no es dado tampoco. Ensamble de elementos heterogéneos, funcionan rompiéndose, un proceso, en contraste con la estructura, un afecto, emociones como devenires, cambios en el cuerpo, mutaciones. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, si les parece, aquí terminamos el día de hoy y bueno, nos despedimos para vernos más o menos en un mes para seguir conversando y dialogando. Muchas gracias y hasta pronto.